Hace 250 millones de años, el planeta sería un mundo con criaturas a cuatro patas, que fueron progresivamente migrando de una parte de esa masa continental a otra. La Pangea era una gigantesca masa de tierra interminable. No solo hizo al mundo parecer muy diferente, sino que también tuvo un efecto dramático en la climatología. Cuando gran parte de la Tierra está localizada lejos del mar, el clima del interior cambia radicalmente de una estación a otra. Se torna muy caluroso en verano y extremadamente frío en invierno. No disponía de la influencia temperante del mar que tenemos hoy. Por eso era un mundo muy distinto. En cierto sentido era más inhóspito y menos habitable, al menos para la vida en tierra firme. Se cree que el cambio climático causado por la formación de la Pangea pudo haber jugado su papel en una de las extinciones a mayor escala del planeta. Este acontecimiento, conocido como la extinción en masa del Permo-Triásico, aniquiló el 90% de la vida en la Tierra. Se la denomina la madre de todas las extinciones en masa. Opino que la formación de la Pangea, con sus efectos perniciosos en el clima, pudo haber sido un factor importante, por supuesto, pero no la sola causa de esta extinción masiva. Hace 250 millones de años, el supercontinente de la Pangea empezó a separarse. Los continentes que conocemos en la actualidad empezaron a cobrar forma. Durante las siguientes decenas de millones de años, Sudamérica se va extendiendo de África, América del Norte de Europa, Australia de Europa. Australia hace lo propio respecto a la Antártida, dirigiéndose al norte, a climas más cálidos. Las posiciones de nuestros continentes empiezan a ser familiares, aunque no tanto sus elementos más distinguibles. Las cadenas montañosas más extensas del planeta, los Alpes y el Himalaya, y las grandes depresiones, como el Gran Cañón del Colorado, aún no se han formado. Surgirían en una de las mayores batallas de la naturaleza, la resultante del choque de continentes. La Tierra hace 100 millones de años. El mapa continental del mundo moderno poco a poco va siendo reconocible. Pero una batalla sigue teniendo lugar entre los continentes que cambiará la faz de la Tierra de una vez por todas y creará uno de los accidentes geológicos más extraordinarios de nuestro planeta. Conforme los continentes se desplazan gradualmente por la superficie del planeta, tierra y rocas son arrastradas hacia las zonas de subducción entre las placas tectónicas. Pero cuando los continentes colisionan en los bordes de las placas tectónicas, algunas veces se produce una lucha por la supremacía. Si ninguna de las placas cede y desciende para ser engullida por el manto, entonces ambos continentes poco a poco van chocando y deformándose mutuamente. Estos puntos dramáticos de colisiones continentales originan las montañas. Los Alpes, la mayor cadena montañosa de Europa. Con más altura que las montañas rocosas, los Alpes empiezan desde Francia en el oeste y pasando por Italia, Suiza y Austria, terminan en Eslovenia en el este. Su formación es el resultado directo de la colisión continental entre África y Europa. La historia de los Alpes comienza cuando la placa africana se desgajó de la sudamericana. Entonces empezó a desplazarse hacia Europa. Sin el movimiento tectónico no hubiera habido montaña alguna en nuestro planeta. El profesor Gerard Stanley, de la Universidad de Lausana, estudia el proceso que originó los Alpes. Las placas africana y euroasiática empezaron a aproximarse, atrapando entre ellas a una tercera placa, la ibérica. Las tres placas entrechocaron. La placa euroasiática se introdujo en el manto, parando en seco la placa ibérica. El mar de Tetis empezó a cerrarse. Conforme la placa euroasiática avanzaba bajo la placa africana, iba a desplazar el lecho del mar de Tetis y parte de la placa ibérica 1000 kilómetros hacia el norte, levantando la altura del terreno miles de metros.
Las rocas que empezaron su existencia en el fondo del mar terminaron en las cumbres de los Alpes. Es fascinante suponer que cuando uno está en lo más alto del monte Cervino, en realidad está pisando la parte más elevada de África. Para los geólogos, África termina en los Alpes. Durante los 100 millones de años siguientes, los continentes continuaron aplastándose. Nuevas cadenas montañosas se fueron formando por todo el planeta. La mayor de todas, el Himalaya, se formó cuando la placa india, en su desplazamiento hacia el norte, embistió contra la placa euroasiática. Avanza 5 centímetros cada año, ocupando el primer puesto en poder de colisión. El movimiento de la placa india provoca el choque de estos dos grandes continentes y crea uno de los accidentes geográficos más elevados jamás existidos en la Tierra. El increíble poder de la deriva continental no solo levanta montañas, sino que también esculpe una de las orografías más fáciles de distinguir: el Gran Cañón, en Arizona. El Gran Cañón es una gran cicatriz en la superficie de la Tierra. El geólogo Ron Blakey lleva más de 30 años estudiando el cañón. Es un lugar excepcional en el planeta para contemplarlo de cerca. El Gran Cañón tiene 450 kilómetros de largo y consigue abarcar los 29 de ancho. Llega a alcanzar una profundidad de 1,5 kilómetros. Esta garganta deja a la vista el interior del continente norteamericano. Es como ir pasando las páginas de un libro. Cada estrato nos cuenta algo del pasado. Uno de los elementos más obvios del Gran Cañón es que conforme recorremos sus paredes, es como ir viajando a través de una máquina del tiempo. Cada estrato de roca revela la historia geológica de Norteamérica. Desde el momento actual hasta hace 2.000 millones de años. A mayor profundidad, más antiguas son las rocas. Estudiando los estratos, Blakey puede recomponer la historia del cañón. Ha encontrado una de las pruebas más interesantes en lo más alto: fósiles de criaturas oceánicas. ¡Wow! Hemos acertado con este lecho marino. Lo que aquí vemos es un ejemplo extraordinario del periodo pérmico. La información más relevante que nos da respecto al Gran Cañón es que esta zona tuvo que estar próxima al fondo del mar cuando estas rocas se formaron. Ahora este borde del cañón está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, algo tuvo que suceder. O bien que el mar descendió esos 2.000 metros, cosa poco probable, o que el terreno se elevó dicha altura. Creemos que fue lo segundo. Hace 250 millones de años, el cañón empezó a formarse como consecuencia de la colisión entre las placas del Pacífico y la norteamericana. Colisionaron con tal fuerza que el lecho marino de la placa norteamericana se elevó más de 3 kilómetros. Lo que en su día fue un lecho marino se fue elevando a lo largo de 15 millones de años hasta formar una vasta meseta muy por encima del nivel del mar. Así permaneció durante millones de años, mientras era transformada por la erosión del agua. Hace 6 millones de años, a varios cientos de kilómetros al sur del cañón, los movimientos tectónicos abrieron el Golfo de California al océano. Por primera vez, los pequeños riachuelos de las montañas rocosas podían desembocar en el mar. Se trataba de una corriente que nacía a 4.000 metros de altura en las montañas rocosas y erosionaba todo a su paso, como por ejemplo el Gran Cañón, que sufriría el efecto de su cincel. Estos riachuelos confluyeron y formaron lo que más tarde se llamaría el río Colorado. Va carcomiendo el terreno en su fluir hasta el Golfo de California. Fue un río el que esculpió el cañón. El agua iba erosionando las rocas, un estrato y otro, arrancando materiales del cañón y dejando el gran precipicio que hay aquí abajo. El Gran Cañón es un reflejo de la asombrosa fuerza de los continentes a la hora de modelar nuestro planeta.
Continuemos con nuestro viaje que traza el nacimiento y la destrucción de los continentes. Situémonos 20 millones de años atrás. 4.000 kilómetros al sur del Gran Cañón, otra colisión de placas está a punto de suceder. El mapa del mundo moderno está casi acabado. En este momento, el tramo de agua que fluye entre el Océano Pacífico y el Atlántico sigue separando Norteamérica de Sudamérica. En el transcurso de muchos millones de años, la placa del Pacífico se va deslizando bajo la placa del Caribe. La presión provoca la erupción de los volcanes del fondo del mar. Algunos explotan con tal virulencia que crean una sucesión de pequeñas islas entre América del Norte y del Sur. Durante los siguientes 17 millones de años, las corrientes oceánicas depositan sedimentos en los espacios existentes entre estas nuevas islas. Con el tiempo, los sedimentos se van acumulando y comprimiendo hasta formar lenguas de tierra entre las islas. Hace 3 millones de años, el Istmo de Panamá, una estrecha franja de tierra, finalmente enlaza los dos continentes americanos, separando el Océano Pacífico del Atlántico. El flujo de agua entre ambos océanos deja de existir y las corrientes deben tomar otros derroteros. Esto causa entonces otro cambio en el clima de nuestro planeta. Altera la dirección de las corrientes cálidas a lo largo y ancho del globo, trastocando los patrones meteorológicos y posiblemente abocando al planeta a una edad de hielo. Muchas especies desaparecen. Ya se han formado los continentes que conocemos en la actualidad, creando un medio óptimo y habitable para el progreso y la de los continentes